Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar trabajando con las variables. Algunas veces necesitamos hacer operaciones con variables de diferentes tipos, por ejemplo, con variables de tipo entero y variables de tipo doble. En este caso tenemos que utilizar algunas operaciones especiales. Para esto vamos a ejemplificar mediante el cálculo de la medida de los ángulos interiores en un polígono. En primer lugar, vamos a generar o a trazar un polígono regular, digamos de 9 lados. Nos interesa conocer el centro de este polígono. Para hacerlo, trazamos una recta perpendicular de uno de los lados al vértice opuesto, de esta forma. Con estos trazos, el punto de intersección corresponde al centro. Vamos a cambiar la tonalidad de estas líneas para que no nos entorpezcan al momento de hacer los demás trazos. Los segmentos que van desde el vértice al centro se conocen como radios, y esto se debe a que todo este polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Veamos, seleccionamos 3 de los puntos y en efecto los vértices del polígono regular coinciden con unos puntos de la circunferencia, pero también el centro de la circunferencia corresponde o equivale al centro del polígono trazado. Al trazar segmentos del centro a cada uno de los lados, estamos describiendo diferentes radios. Vamos a poder trazar tantos radios como lados tenga el polígono. Con esta propiedad geométrica vamos a poder determinar lo que conocemos como ángulos centrales. Los ángulos centrales, en suma, equivalen a un ángulo completo o de 360 grados. Aquí es un hecho importante resaltar que los radios están formando triángulos isósceles que son congruentes entre sí. Vamos a cambiar de tonalidad dos radios para describir un triángulo isósceles. Como sabemos, en un triángulo isósceles tenemos dos lados iguales y uno desigual, y a la vez dos ángulos internos iguales y uno desigual. La medida del ángulo interno desigual es igual a un ángulo central. Este ángulo central será igual a 360 entre el número de lados. En este caso estamos trabajando con un polígono de 9 lados y el ángulo central va a medir 40 grados, que multiplicado por los 9 nos dará los 360 grados. Hay un hecho importante que destacar en la geometría y es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Pero observa que aquí tenemos dos triángulos que son contiguos, están compartiendo un lado en común. Por lo tanto, se sugiere que la suma para este triángulo del ángulo A más el ángulo B sea igual a la medida de un ángulo interior. Vamos a trazar aquí este ángulo beta. La medida del ángulo beta será igual a la suma del ángulo A y el ángulo B. Después de esta breve explicación, vamos a poder realizar el código
para realizar este problema. En primer lugar, tenemos que definir una variable de tipo entero, digamos n, y vamos a asignarle en este caso 9 lados. Necesitamos conocer la medida del ángulo central. Vamos a generar la variable ángulo central y a esa le vamos a asignar un valor de tipo doble. Al ángulo interior vamos a asignarle también un valor de tipo doble. Ahora, nos interesa en primer lugar conocer la medida del ángulo central. Esa medida va a ser igual a 360 entre el número de lados. Entonces hacemos la asignación de que el ángulo central será igual a 360, que es un valor fijo, o lo podemos fijar como una constante si gustan. Entonces pondríamos acá que tenemos una constante que sería ángulo completo igual a 360. El ángulo central va a ser igual a un ángulo completo entre n, que es el número de lados que tiene el polígono. Pero no podemos hacer una división entre un número de tipo doble y un número de tipo entero. Entonces debemos convertir este valor entero en doble. Lo hacemos de esta manera. Con esto le estamos indicando al sistema que ahora tenemos la división de un valor que es de tipo, vamos a ponerlo aquí, de tipo doble, entre otro valor que también es de tipo doble. Muy bien. Como ya tenemos la medida del ángulo central, el ángulo interior va a ser igual a 180 grados, que lo podemos poner como un ángulo completo sobre 2. También se puede hacer esta parte. Lo podemos poner como un ángulo completo sobre 2. Y esto menos, que sería 180, menos el ángulo central. Esa es la medida del ángulo interior. Y con esto estamos en condiciones de mostrar los resultados que hemos calculado. En primer lugar, vamos a decir que la medida del ángulo central es un ángulo central, la variable ángulo central convertida a cadena. Muy bien, vamos a ejecutar esta parte. Podemos anteponer a este mensaje otro que nos indique que el polígono regular en cuestión tiene n lados. Entonces vamos a indicar que tiene n lados. La medida del ángulo central ya la hemos calculado y ahora vamos a escribir la medida del ángulo interior es ángulo interior, la variable ángulo interior. Muy bien. También es muy importante conocer la suma de los ángulos, en este caso tanto central como interior. En caso del ángulo central, como se deriva de un ángulo completo, es obvio o es evidente que es igual a 360 grados. Por lo tanto, lo omitimos.
pero la medida de la suma de los ángulos interiores, ese sí es relevante. Entonces escribimos que la suma de la medida de los ángulos interiores, escribirlo completo, es, y aquí tendríamos que hacer una operación nuevamente entre lo que sería el ángulo interior por n, pero n es de tipo entero, entonces tenemos que convertirlo nuevamente a doble. Muy bien. Aquí nos está faltando un paréntesis. Perfecto. Y ejecutamos el código. Recapitulando. En este ejercicio lo que hemos hecho es trabajar con variables de tipo entero y variables de tipo doble. No necesariamente tenemos que seleccionar o declarar siempre variables de tipo doble. Hemos visto que en ocasiones, cuando tengamos que operar con variables de diferentes tipos, podemos hacer la conversión. Posteriormente vamos a trabajar con las variables de tipo booleano y las estructuras de decisión. Que tengan un excelente día.